Bueno, vamos a hacer una guía para sus trabajos y todos vamos a iniciar de un plano de alcantarillado de alguna ciudad, en este caso por ejemplo Cutervo. Acá si entramos al plano dice que hay varios tipos de redes, por ejemplo red a mantener, red instalada, red a instalar en el saldo de una determinada obra, red a instalar con observación, y tienen diferentes colores. Nosotros para nuestro caso no nos va a interesar si es una red a mantener, red instalada, etcétera. Todo lo vamos a asumir como si fuera un diseño nuevo. Para eso vamos a seleccionar las líneas correspondientes. Vamos a decir seleccionar similar. Así también por ejemplo estas redes. Seleccionar similar. Y todas estas las vamos a copiar y pegar en otro archivo. Luego las vamos a explotar para que sean elementos líneas, no polilíneas, hasta que finalmente queden algo similar a esto, ¿sí? Simplemente que queden unas líneas, línea, ¿sí? Que el inicio y el final de la línea representa el inicio y el final de la línea representa el inicio y el final de un tramo. Cada punto va a representar acá un buzón y acá el otro buzón. Una vez que lo tenemos acá, todo lo vamos a explotar para que sean todos líneas y luego lo vamos a colocar todos en una sola capa. Por ejemplo, Pipe 0. Una vez que lo tenemos de esta manera, lo primero que vamos a hacer es importar el modelo al SewerCAD. Para eso vamos a iniciar con el programa SewerCAD. Le vamos a decir crear un nuevo modelo hidráulico. Luego de creado el modelo hidráulico vamos a verificar las propiedades como unidades. Para eso nos vamos a ir a Home, mediante esta flechita hacia un costado podemos entrar a las opciones. En las opciones le vamos a decir en unidades sistema internacional y sistema internacional en ambos casos. Le vamos a decir OK. Recordemos que la primera nos dice cuál va a ser el sistema de unidades para la próxima vez que abramos el programa por defecto, y la otra nos dice de las unidades que actualmente estamos utilizando, ¿ya? Una vez que tenemos configuradas las unidades, para empezar a importar tenemos que crear un prototipo. Un prototipo es un modelo de algo que queramos construir, como por ejemplo en este caso queremos construir las tuberías. Para eso nos vamos a ir a una propiedad que nos permita crear prototipos. Vamos a buscarlo, propiedades, tools, en View podemos encontrar prototipos. En prototipos vamos a crear un prototipo para las tuberías, conduit. Vamos a decir crear un nuevo prototipo, 160 milímetros de PVC. Esa va a ser la tubería básica que vamos a utilizar, una tubería de 6 pulgadas de PVC. Una vez que estamos a 160 milímetros PVC, acá en estas propiedades donde dice propiedades physical, en el tipo de conducto le vamos a decir que es un conducto catálogo definido por catálogo. Donde nos dice el catálogo de la clase de catálogo, le vamos a ir a la flecha y nos va a decir no hay ningún catálogo disponible, por lo tanto tenemos que editar los catálogos disponibles. Le vamos a dar clic, sale esta pantalla, no sale ningún catálogo todavía, pero podemos importar un catálogo de los predefinidos que tiene el programa. Para eso nos vamos a ir a esta opción que dice opciones de sincronización, le vamos a dar clic y acá dice importar desde la librería. Vamos a importar desde la librería, podemos importar todos los que tiene el programa, o a través de esta flecha más podemos ir disgregando lo que se tiene. En este caso por ejemplo queremos que sea circular de PVC, vamos a dar clic, circular de PVC.
ha importado todos los datos que hay en esta librería y vamos a eliminar los que no nos sirven. Por ejemplo, imaginemos que estos 100 milímetros no está en nuestros catálogos, lo vamos a borrar y vamos a crear o vamos a cambiar las propiedades de la primera, que sería 160 milímetros. 160 milímetros. ¿Ya está? Una vez que está a 160 milímetros, acá tiene que estar activa esta flecha para que esté activa para el diseño, y igual acá. Esta clase tiene que estar activa para el diseño. Lo vamos a salir y luego tenemos que ubicar cuál es el catálogo al que corresponde. Ahora ya tenemos tipo circular de material PVC y la propiedad inicial o las dimensiones iniciales van a ser de 160 milímetros. Una vez que ya está configurado todas estas propiedades, ya tenemos nuestro prototipo preparado. Luego que ya tenemos el prototipo preparado, vamos a importar el modelo. Para importar el modelo vamos a ir a la herramienta Home, al Model Builder. Model Builder, vamos a eliminar los que no nos sirvan y vamos a empezar a crear a través de un CAD file, que es un archivo en DXF que yo he guardado. Le voy a decir que dónde se encuentra ese archivo. Ese archivo se llama colectores versión 2. Si le damos propiedades, acá vemos que las entidades son polilíneas y tienen una etiqueta. Le vamos a dar Next. Acá tendríamos que dar las unidades en metros y establecer una tolerancia de cuando hay dos entidades juntas hasta cuando que consideren que son una sola. Por ejemplo, yo le voy a colocar 5 centímetros. Vamos a decir Next. Acá, cuando salen estas opciones, en Keyfield vamos a colocar lo que es la etiqueta. Label, Next, y eso es suficiente para importar nuestro archivo. Vamos a decir Next, Yes, Yes. Cerramos y acá nos dice si queremos sincronizar, agregar el dibujo a nuestra pantalla. Le vamos a decir que sí. Está actualizando, todavía no sale nada, pero a través de esta opción que se llama Zoom Extend podría ver todo lo que aparece en los dibujos, o a través de esta opción View Zoom Extend. Acá, como vemos, ya ha sido importado el dibujo. En este dibujo ya tenemos dibujado los buzones, las tuberías. Las tuberías deberían de tener las propiedades del prototipo creado. Seleccionamos, le damos doble clic, vamos a entrar a las propiedades y verificamos que inicialmente tiene una tubería de PVC de 160 milímetros, por lo cual ese sería adecuado. Una vez que hemos importado, lo siguiente que queremos hacer es, de alguna manera, disgregar o repartir todos los caudales en función de cada uno de estos buzones. Para eso existen varias opciones, ¿sí? Una de estas opciones podría ser la que vamos a hacer a continuación. Lo primero que tendríamos que crear es crear un grupo de todos los buzones con demanda. ¿Cuáles voy a considerar que tienen demanda? Los que no son parte del emisor. En este caso estoy considerando que todo esto es el emisor y por acá tengo otro emisor. Entonces todos los demás ítems los voy a considerar que tienen demanda. Entonces, como todos estos ítems tienen demanda, voy a crear un grupo. Ese grupo en este programa se llama Selection Set. En Home, Selection Set ha creado un Selection Set automático con los elementos que acaban de ser agregados mediante el Model Builder. Pero yo le voy a decir que cree uno a partir de esta selección. Crear desde esta selección. Crear from selection. Y ha creado uno. Acá le voy a decir se vayan a llamar colectores. Ya está.
Una vez que tengo estos colectores, para verificar si es que son un grupo, voy a Home, Selection Set, le doy doble clic a colectores y automáticamente se va a seleccionar cuando son un grupo. Teniendo esto como un grupo, lo siguiente que necesito es un área que me permita conocer hasta dónde va la ciudad o hasta dónde se puede expandir. En este caso vamos a crear en función de archivos como pueden ser las calles. Ahí, por ejemplo, acá tengo un archivo de calles. En función de este archivo de calles voy a verificar por dónde serían los límites de la ciudad o los límites hasta dónde se podría expandir o por dónde está definido que se va a expandir. Entonces yo crearía una área que englobe a todas estas áreas. En este caso ya he creado uno anteriormente para no crearlo de nuevo. Área de influencia, voy a crear control C para ver si es que está toda la área. Justamente, bueno, está más o menos, está alrededor de todas las manzanas o todas las zonas urbanas de la ciudad. Teniendo esto como área de influencia, ¿sí? Esto simplemente lo copiaría y lo pegaría a otro archivo y lo guardaría con una extensión de XF como lo hemos hecho otras veces. Este archivo de XF lo voy a cerrar y lo tengo que convertir en un archivo shape para que el programa, para que el CyberQuad lo pueda leer. Entonces, formato shape lo podemos convertir a través de programas como el ArcGIS. A ver, vamos a eliminar esto y vamos a crear. Le vamos a decir que lo que queremos traer es un determinado archivo. Este archivo se encuentra en AutoCAD. Primero le podríamos decir acá, agregar nuevo data. Y lo primero que tendría que hacer es conectar el folder donde se encuentra la información. En este caso, le podría decir conectar a un folder y acá iría hasta donde se encuentra. Por ejemplo, en este caso se encuentra en el escritorio. Le doy a aceptar. Luego que ya se encuentra conectado, puede entrar a Folder Connections y buscar el archivo. Por ejemplo, este sería el archivo que le acabo de decir que conecte. Se llama modelación hidráulica Cutervo Rema. Vamos a hacer clic y acá se encuentran los archivos en DXF que he creado, ¿sí? Acá está el archivo de colectores, el archivo de área de influencia. Este archivo de área de influencia lo voy a agregar, ¿sí? Y una vez que lo tengo como área de influencia, voy a dejar activo el que dice polígono para ver si sigue dibujado y le voy a decir que lo exporte. ¿Sí? ¿Esto para qué lo hacemos? Para que se pueda convertir a un formato con extensión shape. Le vamos a decir exportar data y luego cuando le decimos exportar data me dice todas las propiedades que han sido seleccionadas, ¿cierto? Y le digo dónde lo voy a guardar. En este caso también lo tenemos ArcGIS Rema. Y vamos a crear la área de influencia, lo vamos a reemplazar por esta área de influencia Shape versión 2. Lo vas a decir Save, dice ya existe, lo quiero reemplazar. ¿Quieres exportar esos datos? Sí. Puedo eliminar lo que he cargado, ya tengo esta área de influencia Shape que tiene una forma un poco distintiva, y una vez que ya lo tengo en formato shape, el programa ya lo puede leer. ¿Para qué hemos hecho esto? El programa me permite
crear algo que se llama polígonos de Thyssen. Los polígonos de Thyssen se crean en función de puntos específicos como pueden ser los buzones, se crean mediatrices entre buzón y buzón y crea áreas que van a ser las áreas de influencia de cada buzón. Y es una forma válida que lo podemos utilizar para distribuir los caudales. Por ejemplo, una vez que ya tenemos el área de influencia en formato shape, el programa SeaWorld me permite crear estos polígonos de Thyssen. Si nos vamos a herramientas, tools, Thyssen polígonos, y acá le vamos a decir cuáles son los nodos de repartición, que en este caso serían los colectores que forman parte de un grupo colectores, que se llama colectores. Entonces le vamos a decir, quiero que se reparta en los manhole, que son los buzones del grupo que se llama colectores. ¿Está? Seleccionar, siguiente, y luego tengo que escoger el polígono, ¿sí?, que representa todo el área de influencia. Para eso es que creamos este archivo a través del ArcGIS. Vamos a decir polígono de referencia, vamos a ubicarlo donde se encuentra, y es el área de influencia en versión shape, versión 2. Abrir, y me dice que las unidades de longitud van a ser asumidas de que son las mismas que tiene el dibujo. En este caso, eso es lo que queremos justamente. Le vamos a decir aceptar, next, y me dice output file. Output file significa salida del archivo. Le vamos a decir dónde vamos a guardar el archivo que va a crear con los polígonos de Thyssen en el programa. Le vamos a decir que se va a llamar Thyssen versión 2. Ya se encuentra creado, lo vamos a reemplazar. Guardar, sea reemplazar, sí, finish. Esos polígonos de Thyssen lo podemos ver qué es lo que ha hecho el programa. Para eso, en donde dice background layers, podemos crear o podemos cargar esos archivos. Le vamos a decir que Thyssen versión 2 se ha cargado en las mismas unidades, en metros. ¿Y qué es lo que pasa? Como ven, el programa ha creado entre buzón y buzón, ha trazado las mediatrices y ha creado áreas. Estas áreas correspondientes van a definir las áreas correspondientes a cada buzón. Tendríamos que corregir algunos, ¿no? Por ejemplo, esta área por acá, al verse creado a priori, este buzón tendría demasiada área. O podría ser coherente, si es que esta zona se va a poblar después, esta zona en algún momento, o este buzón va a tener que cargar con todo el caudal que se ha suministrado por esta zona. Bueno, una vez que tenemos esto, lo vamos a abrir este mismo archivo pero en el ArcGIS. ¿Para qué? Para obtener algunos datos como las áreas de cada uno de estos cuadrados y indirectamente de esas áreas encontrar los caudales asociados que podríamos colocarle a cada uno de nuestros buzones. Para eso vamos a ir a ArcGIS y vamos a cargar este archivo. Este archivo se llamaba modelación REMA ArcGIS Thyssen versión 2. Ok, ya tenemos ese archivo, como ven es el mismo que teníamos acá cargado, y en este archivo, si nosotros le damos clic derecho, podemos abrir algunos atributos de las tablas que se forman en este programa. Open Attribute Table, y me dice, ¿sabes qué? Los datos básicos. Este es un polígono, tiene un identificador, y en base a ese identificador tú puedes obtener propiedades. Vamos a darle clic derecho nuevamente, obtener, y acá vamos a crear nuevos campos. En estos campos vamos a colocar la información que
creemos que es necesario. Le vamos a decir add field y aquí le vamos a decir área. Área en unidades metros cuadrados. Double, ok. Área en metros cuadrados, y acá el programa, debió ser un programa SIG, nos puede calcular en base a los datos geométricos. Por ejemplo, calcular geometría y es calcular el área. Acá no me permite colocar las unidades, me dice que no conoce las unidades en las que estamos trabajando porque no lo hemos proyectado a un sistema de referencia. Podríamos hacerlo, pero nosotros sabemos que las unidades en las que está trabajando es metros, por lo tanto sabemos que el área me daría en metros cuadrados. Le vamos a decir ok. Ya tenemos las áreas en metros cuadrados. El siguiente dato que necesitamos es el área total, quiere decir la suma de todas estas áreas o el área de influencia que habíamos creado igualmente, que deberían ser equivalentes, ¿no? Vamos a decir que el área, vamos a decir estadísticas, y acá hay una que dice sum, que significa la suma de todas estas áreas, y este es el área total que tienen sumados todos los polígonos de TIS. Lo vamos a copiar, seleccionar, clic derecho, copiar, y en base a esta área vamos a crear un caudal acá, es decir, nuevo campo que va a estar en función del caudal máximo horario, ¿sí? Caudal máximo horario de aguas residuales, caudal máximo horario de aguas residuales que va a estar también en litros por segundo. Le vamos a decir double, ok, ya está. Caudal máximo horario en litros por segundo. El caudal máximo horario de litros por segundo va a estar en función del caudal máximo horario de nuestro diseño para agua potable multiplicado por un coeficiente de retorno. Este coeficiente de retorno, caudal máximo horario en litros por segundo. El caudal máximo horario va a estar en función del caudal máximo horario para agua, para el diseño de agua, por un coeficiente de retorno. Ese coeficiente de retorno vamos a buscarlo, a ver, por ejemplo, en la OS 070. Buscamos en la OS 070, nos da algunos valores guía y el coeficiente de retorno es de 0.8, que quiere decir que el 80% del agua que utilizamos para el abastecimiento regresa a través de los conductos sanitarios. Por lo tanto, le vamos a decir Field Calculator. ¿Y qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer primero esta área entre el área total para obtener un ponderado y eso multiplicarlo por el caudal total que queremos repartir. ¿Cómo así? Esta área en metros cuadrados la divido entre lo que había copiado, que es el área total. ¿Qué me saldría? Me saldría el porcentaje del área que le corresponde a cada uno de estos valores. Y esto lo multiplico por el 80% del caudal máximo horario. Vamos a asumir este caudal máximo horario en 40 litros por segundo para esta ciudad. El área, dividir el área de cada una de estas parcelas o de estas áreas, dividido entre el área total y multiplicado por 0.8, que es el coeficiente de retorno, y multiplicado por 40, que es el caudal máximo horario. Este caudal máximo horario va a ser el caudal máximo horario que hayan ustedes definido anteriormente en sus trabajos. Le digo ok. ¿No está? ¿Cómo puedo verificar? El caudal máximo horario que estoy definiendo es de 40 litros por segundo. Si lo multiplico por 0.8, quiere decir que el caudal total que habría en todas estas áreas debería ser de 32, ¿verdad? De 32. Entonces le vamos a decir
estadísticas, y acá la suma es igual a 32. Por lo tanto, la suma de todos estos valores que representan el caudal máximo horario repartido entre todos los buzones es de 32, por lo tanto es coherente. Lo siguiente que tenemos que ver es el caudal y conexiones cerradas. Para eso vamos a ir, por ejemplo, al CEPIS y me dice caudal por conexiones cerradas, QE. Se debe considerar caudales provenientes de malas conexiones o conexiones cerradas, así como las conexiones clandestinas de patios domiciliares que incorporan al sistema de aguas pluviales. El caudal por conexiones cerradas puede ser entre 5 a 10% del caudal máximo horario. Me dice que de este valor puede ser del 5 al 10%. Vamos a decir que es el 5%. Vamos a crear un nuevo campo. Y este caudal era caudal de conexiones cerradas, QE. QE en litros por segundo. Litros por segundo. Tipo doble. Y acá le voy a decir, ¿sabes qué? Este caudal máximo en litros por segundo lo vas a multiplicar por 0.05 que representa el 5%. Y le vamos a decir, ok, el 5% de 32 por 0.05 debería llegar a 1.6 litros por segundo. 1.6 litros por segundo. Muy bien. Luego de la conexión caudal por conexiones cerradas, nos falta considerar el caudal por infiltración. El caudal por infiltración, según CEPIS, nos dice que varía entre por ejemplo 0.1 a 0.5 litros por segundo por kilómetro, según el tipo de unión que le vayamos a colocar y el nivel freático. Así como esto dice que ha sido obtenido la norma boliviana NB 688 del alcantarillado sanitario. Así como tenemos la norma boliviana, también tenemos algunas referencias que nos permiten el caudal en litros por segundo, pero por unidad de área. ¿Sí? Para eso, por ejemplo, podríamos basarnos en la norma colombiana. La norma colombiana nos da valores alrededor de 0.2 litros por segundo por hectárea. Así también, si vemos en nuestro material, hemos colocado que podríamos considerar que cuando no va a haber un sistema de alcantarillado pluvial, podríamos considerar hasta 2 litros por segundo por hectárea. De estos valores vamos a considerar un valor medio de 0.2 litros por segundo por hectárea. Entonces vamos a crear un nuevo campo que me permita obtener el caudal por infiltración en litros por segundo. Doble. Vamos a decirle Field Calculator. Calculadora de campos. En este calculadora de campos me dice, ¿sabes qué? Tú puedes decirle que es 0.2 litros por segundo por esta área en hectáreas. Entonces tenemos por el área en metros cuadrados. Para transformarlo en hectáreas deberíamos de dividirlo entre 10.000. 0.2 por el área en metros cuadrados entre 10.000 me daría el caudal en litros por segundo. Caudal total, a ver, vamos a decirle 0.2 litros por segundo por hectárea. A ver, nuevamente verificamos. Sería 0.2 litros por segundo por área en metros cuadrados entre 10, 1, 2, 3, entre 10.000.
0.2 litros por segundo por hectárea. A ver, hagamos un paso intermedio ya, porque no estoy muy... Vamos a sacar el área en hectáreas. Tipo doble. Ok, ya tenemos el área en hectáreas. El área en hectáreas sería igual a el área en metros cuadrados dividido entre 10, 1, 2, 3, entre 10. Ya tenemos. Y esta área en hectáreas simplemente sería 0.2 litros por segundo. 0.2 litros por segundo por cada hectárea. Por el área en hectáreas. ¿Sí? Está bien el valor. Luego calcularíamos el caudal total. Caudal total, que no va a ser más que la suma de los tres caudales anteriormente calculados. El caudal máximo horario, litros por segundo, más el caudal por conexiones cerradas, más el caudal por infiltración. Y teniendo un caudal total de 79. Tenemos este caudal y este caudal va a ser el que vamos a repartir en nuestro programa. Vamos a cerrar. Thyssen versión 2, tenemos las áreas, caudal en litros por segundo y el caudal total. Ya tenemos todos los datos necesarios, nos vamos a ir al SewerCAD y en el SewerCAD vamos a crearlo a través del Load Builder. ¿Sí? Acá vamos a verificar que el caudal total está formado por, tenemos que llegar a alrededor de 79.20 litros por segundo, ¿no? Por los decimales, 79.20. Entonces eso es lo mismo que debería de repartirse en el programa. Para eso nos vamos a ir al SewerCAD, Load Builder, vamos a ir a Area Load Data a través de proporcionar el área. Vamos a decir Next. Aquí dice el área de servicio, en este caso sería, ¿cómo se llama? Thyssen versión 2. Abrir. Acá me pide un identificador, elemento ID, y luego nos dice dónde está el archivo GIS que tiene los datos. El archivo GIS que tiene los datos también se llama Thyssen versión 2. Este tiene que ser el mismo de acá, un elemento identificador, y acá nos va a decir ¿qué es lo que voy a utilizar? Voy a utilizar el caudal total. El caudal total que se encuentra en unidades litros por segundo. Next. Ya está. Ha salido 79.43. 79.43. Por acá nos daba una diferencia de 79.19. Hay una diferencia por los decimales que está utilizando cada uno de los programas. Si es que nosotros quisiéramos que nos cuadre exactamente, podríamos utilizar un factor multiplicador que nos permita que sea exactamente el mismo valor que del ArcGIS. En este caso no es tan imprescindible. Le vamos a decir Next. Acá le vamos a decir caudal inicial,
y que lo coloque en la misma alternativa. Finish. Ahí está. Ahora verifiquemos alguno de los buzones. Vamos a entrar uno de los buzones y dentro de los inflows ya vemos que ya tiene datos. Muy bien. Hasta acá es la primera parte, donde necesitamos que sean repartidos adecuadamente en función de ciertas áreas. Los caudales, sean repartidos los caudales a través de las áreas de influencia que tengan cada uno. Los caudales que obtuvimos de infiltración fue en base a la norma colombiana, ¿no? La norma colombiana habla de un caudal de infiltración de 0.2 litros por segundo, ¿no? Sin embargo, la norma peruana también nos da algunos datos, ¿no? Nos dice la tasa de contribución para infiltración depende de las condiciones locales como nivel de acuífero, naturaleza del suelo, material de tubería, etc. El valor adoptado debe ser justificado y puede estar entre 0.05 litros por segundo por kilómetro a 1 litro por segundo por kilómetro. Esto que se refiere a tuberías, ¿no? Entonces vamos a verificar si es que ya vimos que más o menos salía alrededor de 45 litros por segundo con el otro criterio de la norma colombiana. Vamos a ver con la norma peruana cuánto nos saldría, ¿no? Cuando nos habla de condiciones locales, nivel de acuífero, nos habla directamente de la tabla del CEPES, ¿no? Donde nos dice nivel freático bajo, nivel freático alto, etc. Vamos a pensar que es un nivel freático bajo y es con anillos de goma, 0.05 litros por segundo por kilómetro. Y vamos a ver cuánto nos saldría. ¿Ya? Vamos a ir para eso vamos a ir al ArcGIS, y en el ArcGIS vamos a cargar todo lo que son los colectores. Los colectores que son las líneas, ¿sí? Son las líneas que representan a las uniones de cada buzón. Estas polilíneas las vamos a exportar para tener estas líneas como un formato de shape, es decir, data, exportar datos, y le vamos a decir colectores shape. Ya podemos borrar, ya tenemos los colectores, y si lo tenemos en ArcGIS podemos entrar a las propiedades, podemos borrar algunas que no nos interese, delete, y vamos a crear un nuevo campo que se llame longitud double. Okay. Este campo de longitud le voy a decir calcular geometría y calcular la longitud. ¿Yes? Estas serían las longitudes de cada uno de los colectores. Teniendo estas longitudes, vamos a agregar un nuevo campo y le vamos a llamar caudal de infiltración.
doble caudal de infiltración. Y el caudal de infiltración, según la norma, nos dice que estaría entre 0.05 a 1 litros por segundo. 0.05 es equivalente a un nivel freático bajo con anillos de goma. 0.05. 0.05 litros por segundo por kilómetro. 0.05 litros por segundo. Vamos a calcular. Le vamos a decir 0.05 por litros por segundo por kilómetro, multiplicado por la longitud, pero en kilómetros, por lo tanto deberíamos de dividirlo entre 1000. Ya está. Nos sale 1.81 litros por segundo, y de la otra manera nos había salido alrededor de 45, ¿no? Entonces a veces tenemos algunos problemas en campo que generalmente como por ejemplo la ciudad de Cutervo, que sea subdimensionado el sistema, ¿no? Se ha subdimensionado el sistema, porque probablemente se consideró un nivel freático bajo y lo mínimo posible, ¿no? Sin embargo, este factor varía desde 0.05, según la norma, y nos dice hasta 1 litro por segundo, cosa que es demasiado alto el margen, por lo que generalmente va a incurrir en errores, ¿no? Por ejemplo, hay que calcularlo con 0.5 para ver si se acerca más a lo que nosotros hemos calculado. 10 veces más. 18, que ya puede ser un valor un poco más manejable, más real, ¿ya? Entonces, consideraciones. Si es que te dan un rango, coloca lo máximo posible, ¿sí? Por ejemplo, lógicamente haciendo un análisis de la zona de Cutervo, la napa freática está bastante alta por la mayor parte de la zona. Entonces, si me dan un margen entre 0.05 y 1, le voy a dar 1, por ejemplo. Caudal de infiltración, 1 litro por segundo. Con la longitud dividido entre 1000, y tendría un caudal final de 36, ¿no? O de la otra manera como trabajamos anteriormente. Este caudal lo pueden agregar, al programa WaterCAD, ya no para SewerCAD, ya no por tipo área, sino por nodo de consumo. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, acá tenemos el caudal de infiltración. Vamos a cerrar. Estos elementos ahorita son líneas. Estos elementos ahora son líneas. Esas líneas tendríamos que transformarlo a puntos y que se vayan al caudal más cercano, ¿no? O algo un poco más sencillo sería obtener este caudal total y este caudal sumarlo a nuestro caudal máximo horario y que se distribuya en todas las zonas de los colectores, ¿ya? Eso ya son criterios que van a depender directamente del proyectista, ¿sí?